Graham Hancock, un reconocido autor y periodista británico, ha dedicado su trabajo a desentrañar los secretos de las civilizaciones antiguas, profundizar en narrativas históricas alternativas y explorar profundidades de la conciencia humana. En particular, sus contribuciones literarias como Las huellas dactilares de los dioses, Vagos de los dioses y América antes ha desafiado las perspectivas convencionales sobre el curso de la historia humana. En cambio, propone la existencia de una civilización perdida anterior a la que no son familiares. Entre las revelaciones de Hancock, un tema particularmente apasionante es el misterio que rodea la selva amazónica, que investiga a fondo su libro America Before y su próxima publicación Visionary. En contraste con la noción predominante del Amazonas como un desierto virgen habitado únicamente por tribus primitivas, Hancock ilumina una narrativa mucho más intrigante. Descubre evidencia de una civilización intrincada que alguna vez fue floreciente y que prosperó en las profundidades de la selva tropical. Esta sociedad avanzada construyó impresionantes estructuras monumentales, perfeccionó prácticas agrícolas sofisticadas y poseía un profundo conocimiento de la botánica y la astronomía. En los últimos años, la aparición de las pruebas convincentes en América del Sur ha aportado ideas fascinantes sobre el misterio del reino del Amazonas. Estos descubrimientos revelaron canales y caminos que desafían las explicaciones naturales, insinuando la presencia de civilizaciones antiguas que prosperan en la región mucho antes de ser comprendidas. La selva amazónica se ha convertido ahora en el foco de una extensa exploración, desenterrando su rico tapiz histórico y sus secretos ocultos. Sin embargo, los investigadores han desenterrado evidencia que se asemeja a la intrincada cuadrícula de una ciudad bien planificada. La enorme complejidad de la influencia humana en el Amazonas ha dejado atónitos a los científicos. Estos notables descubrimientos desafían la antigua creencia de que la región era inhóspita para el desarrollo de la civilización humana. La cuenca del Amazonas, que abarca una vasta extensión de 7 millones de kilómetros cuadrados, sigue siendo un territorio inexplorado por los arqueólogos, con aproximadamente 5,5 millones de kilómetros cuadrados de densa selva tropical aún por examinar a fondo, un área equivalente en tamaño a todo el subcontinente indio. Este flagrante descuido equivale a ignorar una parte importante del patrimonio arqueológico de nuestro mundo. Anteriormente, la creencia predominante sostenía que la ocupación humana en el Amazonas comenzó hace unos 1000 años, ya que la región se consideraba inhóspita debido a sus suelos infértiles y su lejanía geográfica del estrecho de Bering. Sin embargo, se ha producido un cambio de paradigma a medida que la selva amazónica enfrenta las nefastas consecuencias de la deforestación y la destrucción, impulsadas principalmente por la expansión de granjas de soja y los ranchos ganaderos. En el proceso de limpieza del terreno, han surgido artefactos y estructuras inesperados que hacen añicos nociones preconcebidas. Lo más sorprendente es que los restos de ciudades antiguas que alguna vez prosperaron en el Amazonas han salido a la luz, iluminando un capítulo olvidado de la historia humana. En su libro de 2019 America Before, Hancock dedica 7 capítulos a discutir las profundas implicaciones de los recientes descubrimientos encontrados en la selva amazónica. Estos descubrimientos revelan restos de civilizaciones antiguas, como vastas ciudades recuperadas por la jungla invasora, montículos y jengues monumentales, sitios megalíticos alineados con fenómenos astronómicos, indicios de técnicas agrícolas sofisticadas y evidencia de conocimientos avanzados sobre las propiedades medicinales de las plantas. El capítulo 15, titulado Geometría Sagrada, destaca un fenómeno particular descubierto a través de estudios LIDAR realizados en la Amazonia brasileña. Hancock se centra en grupos de movimientos de tierra monumentales que exhiben formas precisas como círculos perfectos, rectángulos y figuras compuestas. Estas estructuras geométricas, que datan de miles de años, no solo muestran una artesanía excepcional, sino que también muestran alineaciones con características astronómicas, lo que sugiere que sus creadores poseían profundas habilidades geométricas y una visión cosmológica del mundo. Pero, ¿quiénes fueron las personas que construyeron estructuras tan impresionantes en el Amazonas? ¿Y qué pasó con ellos? Hancock propone que eran parte de una civilización antigua y expansiva que alguna vez se extendió por toda América. Sin embargo, esta civilización sufrió un declive devastador debido a una avalancha de enfermedades europeas y finalmente quedó oculta por el rebrote de la selva tropical. Hancock llama la atención sobre los relatos de Francisco de Orellana, un explorador que se embarcó en un viaje histórico a lo largo del río Amazonas en el siglo XVI.
Los testimonios de Orellana describen centros urbanos impresionantes, artesanías avanzadas y una cultura próspera con una población estimada en millones. Sorprendentemente, los exploradores europeos posteriores que siguieron el camino de Orellana no lograron encontrar ningún rastro de estas ciudades y descartaron sus informes como meros productos de la imaginación. Solo en las últimas décadas, a medida que avanzaba la deforestación, estas ciudades abandonadas comenzaron a resurgir. El impacto devastador de enfermedades como la viruela, introducida por los colonos españoles, provocó muertes generalizadas y posterior abandono de estos centros urbanos. En un corto lapso de 50 años, la jungla recuperó estas metrópolis que alguna vez fueron vibrantes, borrando las señales visibles para exploradores posteriores. Sin embargo, la deforestación en curso ha comenzado a revelar la verdadera extensión de estas ciudades. Sorprendentemente, el número y escala de estas antiguas ciudades amazónicas puede haber superado los de Londres, lo que indica una población total potencial de más de 20 millones de personas. En mayo de 2022, otro estudio LIDAR reveló además una red de enigmáticas estructuras monumentales en la Amazona boliviana. Entre estas estructuras, dos sitios llamados Cotuca y Landívar ganaron atención significativa debido a su extraordinaria escala y complejidad arquitectónica. Si bien los investigadores ya conocían estos grandes sitios de asentamiento, fue solo a través del estudio LIDAR que su inmenso tamaño y su compleja construcción se hicieron completamente evidentes. Ahora surge esta pregunta: ¿cómo pudieron estas antiguas civilizaciones sustentar poblaciones tan grandes en un entorno conocido por su suelo infértil? Según Hancock, la respuesta está en un tipo de suelo conocido como terra preta, también conocida como tierra oscura amazónica o tierra negra amazónica. Este suelo creado por el hombre se remonta a miles de años y contiene microbios únicos que no se encuentran en el suelo circundante y está compuesto de biocarbón, una sustancia rica en carbono que se obtiene mediante la quema controlada de materia orgánica. Agregar una pequeña cantidad de terra preta de 8.000 años de antigüedad a un suelo infértil lo transforma instantáneamente en tierra muy fértil. Esta innovadora técnica agrícola permitió a los antiguos amazónicos superar los desafíos planteados por los suelos pobres en nutrientes de la selva tropical y sostener sus prósperas ciudades. La presencia de suelo de terra preta pone de relieve la existencia de conocimientos científicos avanzados entre los antiguos habitantes del Amazonas. Los métodos y técnicas exactos utilizados para crear este suelo siguen siendo un misterio hasta el día de hoy, pero es evidente que la Amazonia albergaba una cultura sofisticada que podía manipular y adaptarse a su entorno, desafiando suposiciones anteriores. Una teoría popular sugiere que desde la antigüedad, el pueblo amazónico ha necesitado refugio, sustento y agua para mantenerse con vida. Si bien las sociedades de cazadores-recolectores eran típicamente nómadas, el desarrollo de la civilización comenzó con el establecimiento de asentamientos y la práctica de la agricultura. Sin embargo, una vez que la gente se estableció en ese lugar, se encontraron con nuevos desafíos: la necesidad de cultivar para su sustento. Además, la cuestión de la eliminación de residuos y el saneamiento surgió a medida que crecieron los asentamientos. Para satisfacer su necesidad de calor durante la noche y preparar alimentos, los incendios se volvieron esenciales para los amazónicos, y estas maderas quemadas producían pequeñas cantidades de carbón y cenizas como subproductos. La preparación de alimentos habría generado desechos orgánicos a partir de materiales vegetales, pieles de pescado y huesos de animales, y cada familia o pequeña comunidad habría aumentado los desechos humanos. Con el tiempo, estos desechos acumulados en pequeños montones o basureros se descomponían y luego se transformaban en abono, enriqueciendo el suelo circundante. Las semillas de la dieta de los amazónicos habrían pasado a través de sus cuerpos hasta estos basureros, dando lugar a nuevas plantas. Podemos observar un proceso similar que ocurre hoy con las pilas de abono o las aguas humanas residuales sólidas. Como resultado, las plantas del suelo circundante habrían comenzado a prosperar alrededor de este suelo de terra preta. Más allá de las notables prácticas agrícolas, hay más evidencia que apunta al diseño y planificación intencionales del paisaje amazónico. Según Hancock, el Amazonas es un jardín, no un jardín cualquiera, sino una selva tropical creada por el hombre. La selva tropical no es simplemente una zona salvaje e intacta, sino más bien un entorno intrincadamente gestionado, y se pueden encontrar algunas especies de árboles, como la nuez de Brasil y el frijol helado, que dominan el régimen arbóreo del Amazonas. Estas especies hiperdominantes fueron cuidadosamente cultivadas
y seleccionadas por los pueblos indígenas del Amazonas durante siglos, moldeando la composición del bosque para satisfacer sus necesidades. Esta gestión intencional del medio ambiente sugiere un nivel de comprensión ecológica y planificación a largo plazo que antes no se reconocía. Además, recientes excavaciones arqueológicas han revelado complejos movimientos de tierra y geoglifos en toda la selva amazónica. Estas formaciones a gran escala, formadas mediante la limpieza del suelo del bosque y la reorganización del suelo, recuerdan a las famosas líneas de Nazca en Perú. El propósito y significado de estos geoglifos siguen siendo inciertos, pero su presencia indica un conocimiento sofisticado de la arquitectura del paisaje en la práctica cultural de transformar las características naturales del Amazonas. Hancock también discute sobre el amplio conocimiento de los amazónicos sobre las plantas y sus propiedades medicinales, particularmente sobre las plantas que inducen a estados alterados de conciencia, como la ayahuasca. En su búsqueda de comprensión, Hancock sigue un rastro de pistas que lo llevan a las profundidades del corazón de la selva amazónica, donde consume ayahuasca, una potente planta alucinógena, bajo la guía de chamanes indios. Curiosamente, la obra de arte chamánica que encontró durante su viaje representa seres sobrenaturales que tienen un parecido sorprendente con los híbridos animal-humano representados en cuevas prehistóricas y refugios rocosos. Afirma que estas plantas desempeñaron un papel importante en su cosmovisión espiritual y su profunda conexión con la naturaleza. Hancock también exploró otras culturas antiguas de todo el mundo que utilizan plantas o técnicas similares para acceder a reinos visionarios. Los ejemplos incluyen hongos, peyote, iboga, soma, cornezuelo de centeno y rituales que inducen al trance. Comparó el arte, los mitos y las cosmologías de estas culturas con los de los chamanes modernos, los entusiastas de la psicodelia y las personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte. Desafiando el paradigma materialista dominante sostenido por la ciencia convencional, Hancock sostiene que la conciencia no es únicamente un producto de la química cerebral, sino más bien un aspecto vital de la realidad misma. Propone la existencia de un reino oculto más allá de los confines de la realidad física, donde son posibles encuentros con otros fragmentos de inteligencia. Es dentro de este reino oculto donde pueden tener lugar el aprendizaje profundo, el crecimiento espiritual y la evolución. Hancock enfatiza además la importancia de no perder nuestra conexión con este reino oculto, una conexión que nuestra civilización moderna ha cortado en gran medida, y nos insta a restablecer esta conexión antes de que sea demasiado tarde, reconociendo las posibles consecuencias de permanecer despegados de lo espiritual y natural. Aspectos de nuestra existencia. Las revelaciones que surgen de los descubrimientos realizados en las selvas amazónicas desafían profundamente nuestra comprensión de las civilizaciones precolombinas en las Américas. Cuestionan la noción de que el Amazonas era un desierto virgen y pristino hasta tiempos recientes, revelando en cambio un paisaje que fue modelado, habitado y cultivado activamente por los pueblos antiguos. Las implicaciones de estos hallazgos van mucho más allá del mero interés arqueológico. Nos obligan a reevaluar la resiliencia y el ingenio de las civilizaciones basadas en su capacidad para adaptarse a entornos exigentes. Además, subraya la importancia crítica de preservar la selva amazónica, no solo por su extraordinaria biodiversidad, sino también por su invaluable patrimonio arqueológico. Y eso nos lleva al final de este video. Cuéntenos si le gustó. Y como siempre, sigue explorando.